te bendiga mucho. Qué bueno es ya comenzar el día juntos. Aquí estoy con mi cafecito, mi segundo cafecito de la mañana. Ya me tomé otro más temprano. Estuve un Zoom con los pastores de la ciudad de Buenos Aires, un Zoom de oración, simplemente una reunión de oración con los pastores de la ciudad. Estuvimos orando por muchas cosas, pero quiero animarte en un segundito, te voy a animar a que vos también te unas a un motivo especial de oración por el cual quiero que clamemos como iglesia del Señor también. Bueno, pero muy buen día, y vamos a comenzar este día consagrándolo al Señor juntos. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que este es el día que vos hiciste, que nos alegraremos y nos gozaremos en él, que nos gozaremos y nos alegraremos en vos, que nos gozaremos y nos alegraremos en este miércoles. En el nombre de Jesús, bendecimos este día miércoles y yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada familia de la iglesia del centro, a cada persona que nos está viendo en este momento, Señor. Y Padre, que tu cobertura, tu protección, tu provisión, tu abundancia, Señor, tu salud, Señor, esté siendo derramada sobre cada una de las vidas, sobre cada familia. Que haya una visitación especial con tu presencia en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. En el nombre de Jesús bendigo también la programación de todo el día de hoy y pongo cobertura espiritual sobre toda la programación del día de hoy, que todo sea para la gloria tuya y todo esté en perfecto orden, en perfecto funcionamiento. Bendigo a todos los hermanos que con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, con tanta idoneidad, nos bendicen con los distintos programas, Señor. Los bendecimos también a ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya que estamos orando, quiero presentarte el mismo motivo que presenté en la reunión de pastores. Los expertos sanitarios de la ciudad de Buenos Aires nos dicen que en las próximas 3 semanas se espera el pico más alto de contagios en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Y que se esperan allí, obviamente, como sucede cada vez que hay un pico, ¿sí? También el número mayor de víctimas, ¿sí? Pero yo quiero que nos pongamos en oración. ¿Sabés lo que dice el profeta Ezequiel? Que Dios dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha para que yo detenga la destrucción, pero no lo hallé. Pero nosotros ahora nos vamos a poner en la brecha y vamos a interceder juntos para que los cálculos lógicos, científicos, médicos, que dicen que en las próximas 3 semanas vendrá un pico muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que el Señor pueda desbaratar esa acción de muerte, de enfermedad y de muerte en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Por supuesto, oramos por Chaco y por otros lugares del país que también están atravesando esto, ¿no? Ya ayer o antes de ayer oramos allí por nuestros hermanos en el norte, pero hoy oremos, concentrémonos en el lugar donde Dios nos puso. Pongámonos en la brecha y digámosle, Señor, que no haya destrucción, que no venga el ángel de la muerte, ¿sí? Cerrá tus ojitos allí donde estás. Si estás con alguien, tomate de la mano allí con tu esposa, con tus hijos, con quien sea que estés. Y si no, si estás como yo estoy aquí en este momento solo, cerrá tus ojos allí donde estás y empezá a clamar, ¿sí? Orá al Señor, decirle, Señor, vos lo decís en tu palabra, que si nos ponemos en la brecha, tú detendrás
la destrucción, Señor. Hazlo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Desbarata los cálculos humanos de muertes crecientes, de contagios crecientes en toda la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Señor, en las próximas 3 semanas especialmente, en el nombre de Jesús. Y Señor, que nos tengan que volver a decir que inexplicablemente el pico no se produjo como se esperaba, pero que nadie se atribuya la gloria de eso, Señor. Señor, que sepamos que fue tu mano de misericordia. Misericordia, piedad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos por el resto del país, también especialmente los lugares más comprometidos, con mayor complicación, Señor, que tu mano esté sobre todo lugar, Señor, y obviamente lo mismo en cada región del planeta, ¿sí? En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. ¿Me dejás que le pegue otro sorbo antes que se me enfríe? Ya te conté que a mí las cosas calientes me gustan calientes y las cosas frías me gustan bien frías. Tengo una novedad para contarte impresionante, ¿no? Ayer cociné para el programa de Santi y Agus Golucio, ¿sí? Humberto y Betty estarán celosos porque no cociné para el programa de ellos. La verdad es que en aquel momento no tenía tiempo, pero además, para que no se pongan mal, para que no se pongan celosos, el programa que grabé ayer de cocina para su hijo Santi y Agustina, ¿sí? Se los dediqué a Humberto, que era su cumpleaños ayer, y también se lo dediqué a Betty por el esfuerzo que han hecho y la maravilla que han hecho con ese programa. Bueno, muy bien. Hablando de cumpleaños, no solo Humberto cumplió años ayer, sino que ayer también cumplió años Marcos Witt. Y lo vamos a tener a Marcos Witt mañana jueves, en el programa de Juan y Kesi, en el programa de las 16:30 horas. No te pierdas la entrevista en vivo a Marcos Witt. Participá, acercá tus preguntas, expresá tu gratitud a este hombre de Dios que hace décadas atrás fue usado por Dios para traer una renovación en la adoración en todo el continente y sigue siendo usado en el día de hoy de manera preciosa. Así que mañana en el programa de Kesi y de Juani, Marcos Witt. Muy bien. Ahí me dice Betty Bolucio que no está celosa. ¿Sí? Bueno, está bien. Me alegro que no tenga que reprender el espíritu de celo en Beatriz Bolucio. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a Efesios capítulo 1? ¿Sí? Me dejás que acomode la pantalla para poder que no pase nada extraño. Muy bien. A ver si ahí podemos estar. Un poquito más. La corremos así. Ahí está. Muy bien. Vamos a levantar un poquitín más esto así no me corta la cabeza. Mirá lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7 y 8. Dice, allí mantené el versículo delante de tus ojos para mientras yo te voy comenzando a explicar la palabra, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Muy bien. Efesios 1, 7 y 8. Habla aquí de las riquezas de su gracia. Ayer dijimos que esa palabra riquezas
se puede traducir con dos vocablos en castellano que normalmente en nuestra comprensión y en nuestra cultura aparentemente son incompatibles. Decíamos, se puede traducir con precioso y también con abundante. Y en nuestro mundo lo precioso es lo escaso, lo único, lo singular, lo exclusivo. Es decir, un vestido exclusivo, un jarrón único, no estandarizado, no que se hace como fabricado, sino artesanal y único. Ese carácter único, singular, hace que ese objeto, cualquiera sea precioso, aumente su valor. Por el contrario, cuando algo es abundante, su precio es bajo. Mencionábamos en nuestra sociedad capitalista la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Si algo se ofrece en gran cantidad, en abundancia, el precio baja, pero si por el contrario hay poca disponibilidad de un producto y mucha demanda, el precio sube. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios es abundante y preciosa. Es preciosa, es maravillosa, es valiosísima, pero eso no la hace menos abundante. Es preciosa, ¿por qué? Porque es la única, ahí está la singularidad, la exclusividad que le da precio, que le da valor a la gracia de Dios. Es preciosa porque es la única que puede salvarnos, porque solo Cristo fue sin pecado y fue el único calificado para redimirte y para perdonarte. ¿Sí? Su sangre pura fue derramada por tus pecados para darte redención y perdón. Por eso, porque es única, su sangre es preciosa, es valiosísima. Dios dio a su único, a su unigénito Hijo, precioso Hijo. ¿Sí? El apóstol Pedro va a decir preciosa sangre, pero a diferencia de la ley humana de la oferta y la demanda, a pesar de que Cristo es el único que puede salvarnos, que su sangre es única, ¿sí? Que es el único sin pecado, que es el unigénito de Dios, a pesar de esa singularidad, unicidad, exclusividad, ¿sí? A pesar de eso, y a diferencia de las leyes humanas de oferta y de demanda, su gracia no solo es preciosa, sino es abundante. Claro, porque no recibimos una muestra pequeña, una pizca de su gracia, un soplito de su gracia, un poquito de su gracia. No. Él prodiga su gracia sobre nosotros. ¿Sí? Como te expliqué ayer, la imagen aquí es la de una persona rica que derrocha. En otras palabras, Dios es un Dios derrochón de su gracia. Levanta tu mano al cielo y decirle: Señor, gracias porque sos un Padre derrochón de tu favor y de tu gracia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mis hermanos. ¿Sí? Dios es un Dios, un Padre derrochón. Se entrega al lujo de derramar su gracia preciosa, su gracia exclusiva sobre nuestras vidas. ¿Sí? Mirá otra vez cómo dice el texto, ¿no? El texto dice, en quien tenemos, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Y aquí enfrentamos otra vez la discusión entre los biblistas. ¿Sí? ¿Te acordás que te dije que todo este párrafo del capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 3
hasta el versículo 14, ¿sí? Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió sin un solo signo de puntuación. Estaba tan tomado, tan controlado por el Espíritu Santo, tan entusiasmado, apasionado por lo que estaba recibiendo, que no le puso una sola coma, un solo punto, ¿sí? Así que esa connotación, ya vas a ver la consecuencia que tiene. Y te acordás que también te expliqué que nuestra división en capítulos y en versículos fueron puestos mucho tiempo después, no solo con la carta a los Efesios, sino con toda la Biblia, ¿sí? Ninguno de los libros de la Biblia originalmente fueron escritos o el autor bíblico puso capítulos y versículos, ¿sí? Los editores de las Biblias, ¿sí? Para ayudarnos a vos y a mí, gloria a Dios por esos editores, ¿no? Imagínate si yo te tuviera que decir, bueno, ahora buscá en la epístola de Pedro, pero no podemos buscar en qué parte, en qué capítulo, en qué versículo, ¿verdad? Bueno, tuvieron la sabiduría y la guía del Espíritu para también dividir el texto en capítulos y en versículos. Pero originalmente esos capítulos y esos versículos no pertenecen al texto. ¿Para qué toda esta historia? ¿Para qué te digo esto de los capítulos y de los versículos? ¿Y para qué te digo que no hay ningún signo de puntuación desde el 3 al 14 en el texto griego? Porque ahí las riquezas de su gracia, algunos dicen, pertenece al versículo 7. Es decir, que el perdón de los pecados que el Señor tiene o nos ofrece o nos da, es de acuerdo con las riquezas de su gracia. Es decir, las riquezas de su gracia está conectado con el perdón de los pecados. Pero otros biblistas argumentan que debe estar unido al versículo 8, de acuerdo con las riquezas de su gracia, en las cuales ha abundado hacia nosotros con toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Es decir, las riquezas de su gracia tienen que ver con el perdón del pecado o con la sabiduría y la inteligencia que Dios también nos ha manifestado, ¿sí? Bueno, yo soy de los que quieren disfrutar de las riquezas de su gracia, recibiendo el perdón de sus pecados, y quiero disfrutar de las riquezas de su gracia, abundando en mi vida con toda sabiduría e inteligencia. ¿No te parece que podemos decir para qué elegir si ambas cosas son ciertas? Y además ambas están apoyadas por tantos otros pasajes de las Escrituras, ¿sí? Y cuando uno piensa esto, que las riquezas de su gracia han sido derrochadas sobre tu vida y sobre mi vida para el perdón de nuestros pecados, pero que además las riquezas de su gracia son derrochadas sobre nuestras vidas con sabiduría y con inteligencia de Dios, uno no puede menos que quedarse así estupefacto y asombrado por las riquezas de la gracia de Dios y apropiárselas, aprovechárselas. Para el versículo 7 nos sentimos humillados e interiormente nos postramos, porque nuestro perdón no se basa en que nosotros se nos ocurrió hacer las paces con Dios, no se basa en nuestras buenas obras, en lo bonito que vos puedas hacer. Nuestro perdón se basa únicamente en las riquezas de la gracia de Dios, ¿sí? Dios elige perdonarnos porque su gracia es extremadamente abundante y preciosa, más allá de lo que vos y yo podemos imaginar. Levanta tus manos al cielo, ¿sí? No naturalices, no lo des por sentado. El favor, la gracia, el amor inexplicable del Señor. Así que levanta tu manito allí un segundito y decirle: Señor, gracias por las riquezas de tu gracia
que me dieron redención y perdón de mis pecados. Gracias porque tu perdón no se basa, Señor, en mis buenas obras, en mi desempeño, en mi comportamiento, ni siquiera se basa en mi arrepentimiento solamente. Tu perdón se basa únicamente en las riquezas de tu gracia, ¿sí? Gracias porque elegiste perdonarme, y porque tu gracia preciosa, preciosa, la más preciosa, lo más valioso, además ha sido abundante más allá de lo que yo pueda imaginar. Amén, amén. ¿Sabes lo que esto implica? Una de las muchísimas cosas que esto implica, que Él elige vernos como completamente limpios. Decime si el Evangelio no es una locura. Decime si Dios, este Padre derrochón, no está loco para nuestros criterios humanos, para nuestra perspectiva mezquina humana, ¿no? Él elige verte a vos y verme a mí, no como somos, pecadores, sino puros, santos, limpios. Ahora, no es viste que los que a veces se refieren a Dios con falta de respeto y dicen el barba, el viejito de la barba blanca, no es que Dios es un viejito y se le chispoteó que vos y yo somos pecadores, ignora ese dato, ya está gagá el viejito. No, Él nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de mi gloria, de mi gracia. ¿Sí? Sin embargo, y todavía Pablo, el apóstol Pablo, multiplica el desafío, la apuesta y dice que aún siendo nosotros enemigos de Dios, cuando éramos enemigos, no cuando fuimos, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió en Cristo Jesús con Él, ¿sí? Y entonces Él elige, ¿sí? Vernos como completamente puros más allá de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque, no se trabó la transmisión, te lo estoy enfatizando. ¿Sabes por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Cuando yo me corro de Cristo Jesús, ya no, el Padre ya no me puede ver limpio, ya no me puede ver redimido, ¿sí? El apóstol Pablo le escribió sobre este asunto, sobre el carácter de la gracia de Dios, ¿sí? Y de nuestra redención y de nuestro perdón basado únicamente en la gracia de Dios. Le escribió también a los Efesios en el capítulo 2, enfáticamente les dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? No es por tus obras, por gracia, por medio de la fe. Él derrama su gracia y tu fe y mi fe es la mano que toma el regalo de nuestra salvación. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Para que no quede en duda, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está allí para los que toman nota de los versículos, está allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No podemos ganar el perdón, no podés comprarlo, no podés lograrlo, no podés conseguirlo, no podés ser tan buena para merecerlo. Dios elige agraciarnos con perdón, no porque seamos tan dignos y maravillosos, sino porque Jesús nos hizo dignos y maravillosos al derramar su sangre. ¿Sí? Lo único que se requiere de nosotros para recibir el perdón, la redención, es que admitamos que la necesitamos de su gracia, que necesitamos del Señor y que se lo pidamos. ¿Te acordás que citamos
hace algunos días atrás, lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿sí? Eso implica, no es solamente, Señor, te pido perdón. No, esto es una actitud de admitir nuestros pecados. Dios entonces nos perdona. Lo hace solamente por los méritos de Jesús, ¿sí? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Él mira la sangre derramada de Jesús y dice, por lo que hizo mi Hijo Jesús, por vos, Carlos, en la cruz, y porque estás aceptando vos, Carlos, lo que mi Hijo Jesús hizo por vos, entonces te perdono. Y ahora estás en Cristo. Y si estás en Cristo, ya no te veo a vos, Carlos, como te veía antes, en pecado, con cosas oscuras en tu vida. Te miro y te veo en Cristo Jesús. El perdón nunca se trata de lo que hemos hecho, siempre se trata de lo que Jesús hizo. No lo naturalices. La preciosa y abundante gracia de Dios fue, porque es preciosa y porque es abundante, fue costosísima. A vos y a mí nos resultó gratuita. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar, ni siquiera podemos hacerlo, ni siquiera podemos comprarla. Para vos y para mí fue gratuita, pero no nos engañemos. No fue gratis para el Señor. Para Él fue costosísima. Nada más y nada menos que su sangre derramada en la cruz por amor a vos y por amor a mí. Otra vez, levanta tu manito al cielo y decirle, Señor, te doy gracias, 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 gracias por tu sangre derramada sobre mi vida, por tu sangre en la cruz del Calvario a favor mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, Señor, nos apropiamos. Tal vez haya alguien en este momento que nos está visualizando y que diga, Señor, yo quiero esa gracia que me da libertad, que me da salvación, que perdona mis pecados. Si vos nunca le entregaste tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración. Decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y me perdones. Le entrego mi vida a Jesucristo y me apropio de su sacrificio en la cruz del Calvario a mi favor. Jesús, vení a mi corazón, a vivir a mi corazón, y sé de ahora en más mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, la palabra que hoy hemos leído en la Biblia se aplica a tu vida. Las riquezas de su gracia, la preciosa y abundante gracia está siendo derramada sobre tu vida de manera definitiva. Y si vos permaneces en Cristo, si no haces de esta oración un momentito nada más de esta mañana, sino que permaneces en Cristo, entonces el Padre te ve en Cristo y te ve como Cristo, sin mancha, sin pecado, y la justificación viene de parte de Dios sobre tu vida, el perdón, la salvación, la redención, para que la vivas aquí en la tierra y por toda la eternidad. Te bendigo si hiciste esta oración en esta mañana. Cierro para entregarle a Chicho y a Ruth
con tiempo la programación de hoy. Cierro animándote a que este sea un día donde a lo largo del día mandes una flechita al cielo, una oración de gratitud, una oración de alabanza al Señor por lo que Él ha hecho sobre tu vida. Él ha sido bueno. Aquí me escribe Olga Sofri y dice: el Señor envía a sus ángeles a ese quirófano para proteger y bendecir a Victoria. El Señor pone su mano sobre la columna para que todo sea hecho nuevo. Amén, 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 amén. Amén. Hoy a las 15, el programa Abrí la Biblia de Silvia Buxó. Estamos aprendiendo a leer la palabra con entendimiento y comparando las distintas traducciones. Que bueno, todo lo que podamos hacer para conocer más la palabra de Dios tendrá implicancias extraordinarias para nuestra vida de todos los días. Te bendigo. Mañana a las 16:30 en el programa de Kesi Juani. No te pierdas del reportaje a Marco Witt, pero además promocionalo para que otros. Tenemos un lujo, ¿no? Un lujo. Probablemente el ministerio más destacado de toda la habla hispana de las últimas décadas hasta el día de hoy, lo vamos a tener en este programa, así que promovelo con tus amigos, con tus hermanos, con todas las personas que conozcas. Dios te bendiga mucho, bendecimos a Ruth y a Chicho, y que tengas un día con toda la abundancia, la riqueza y lo valioso de la sangre de Cristo. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.